¿Veis el tráiler? La música es atronadora. La música, todo va qué con pena que no se haya oído la música. rato, porque por eso estamos en Primavera Sound, pero bueno, ha habido un fallo. Un fallo. Bueno, ¿qué tal ha sido verse? La primera vez que veías el tráiler ha sido un verse raro porque no había la música, pero... Sí, no, pero te ves. ¿Te ves? ¿Qué tal? Muy bien, muy raro, ¿no? Como, no estoy acostumbrada a verme así, pero se ha quedado una imagen como súper bonita, ¿sabes? Muy... Sí. O sea, es difícil como verse desde fuera y ver al personaje, pero, joder, tengo mucha ganas de la película. Es una película que muchas veces el personaje y la persona de verdad se funden, ¿no? Como en tu caso, Mabel, que tú haces de ti misma un poco, ¿no? Sí, de mí misma trabajando, ¿no? Ha sido bastante extraño en muchos momentos, pero en otros ha sido como bastante natural, o sea, era como, tampoco tengo que interpretar nada, porque hay momentos, casi todas las situaciones de la peli las hemos vivido en los centros, y entonces era como, bueno, hay un guión, no puedo decir lo que al igual me gustaría, ¿no? Pero o sea, actuar no he actuado, o sea, ha sido todo natural. Sí, señora, estás fantástica en la película, estás... Trabajando. De hecho, en algunos momentos sentía que estaba trabajando. Yo te veía ahí muy firme. Sí. Y para ti, Valeria, que has sido como, ¿no? Desencarnar, o sea, llevar el peso de toda una película, tú... O sea, yo me quedé alucinada desde que te vi en los primeros castings. Gracias. Y después de verte en la peli, Pues para mí ha sido como un poco recordar cuando yo tenía 14 años y la época que para mí fue muy dura. Y fue como recordar esos momentos y como que gracias a eso pude como entender a Luna, el personaje de Luna, de que ha estado encerrado, y pude empatizar muchísimo más con el personaje, y por eso pues me lo tomo más como, ¿sabes?, algo serio y que de verdad es algo que pasa y es una realidad que muchas chicas por desgracia tienen que pasar, pero bueno. En la peli es muy visceral y hay momentos muy emocionales en los que realmente tú estás, o sea, creo que allí tú estás realmente buscando dentro de ti esa emoción que has vivido en el centro, cuando sientes rabia o cuando sientes tristeza o cuando estás desesperada, ¿no? Claro, yo lo que usé más es la empatía, como cómo sería yo si me pasara eso, que me pasó, pero a una como diferente modo, ¿no? Pero aún así yo empaticé tanto con el personaje que pude entender en cada momento qué le pasaba y meterme en el personaje. Y para ti, Claudia, ¿no? Escribir esta historia, entiendo que parte de la... Si quieres contarnos, ¿no? Cómo nace el proyecto, cómo... Sí, pues el proyecto nace hace 6 años, que justo yo empezaba ya a escribir mis primeras historias, y justo entró mi hermana con 14 años en el centro de justicia. Y pues yo me acuerdo de las primeras llamadas con mi hermana, que bueno, yo le iba contando pues las historias que iba creando, hasta que llegó un día que me dijo: ¿y por qué no escribes sobre mí? ¿Por qué no escribes sobre mi historia? Y yo fue como: ¿pero cómo voy a escribir sobre tu historia? Y pasó un tiempo hasta que al final lo decidí, o sea, decidí hacerlo, porque sí que me di cuenta que había muchísima desinformación, muchísimo tabú al respecto también en las familias y todo, porque es algo como que intentas evitar y que no se cuente, ¿no? Que tu hermana, por ejemplo, está ahí. Y también que la sociedad suele muy criminalizarlas, cuando realmente para mí son víctimas de un contexto social y familiar, y son víctimas. Entonces sí que me tomé como una importancia de hacerlo también, porque si no hubiese pasado, yo no hubiese conocido la realidad de los centros de justicia, que son cárceles de menores y que no podemos imaginárnoslo, y me vi con esta responsabilidad. Entonces, a partir de ahí, pues a través todo de llamadas, lo que me iba contando mi hermana, de las demás chicas, a mí me gustaba muchísimo la relación que tenían allí dentro, y me apetecía ponerla en valor y crear una película para ellas, una película en la que se sintieran identificadas y que sea un homenaje a ellas,
porque me parece que en estos espacios se crean unas redes de apoyo entre ellas brutales. Y me acuerdo pues en las llamadas pues, que me decía, pues hoy me he peleado con esta, y al día siguiente pues ya nos llevamos bien, ¿no? Y a lo mejor se llevaban en algún momento fatal, pero si a alguna le pasaba algo, pues que vienes de un juicio o que vienes de una llamada, una visita que ha salido mal, pues todas empatizaban y se entendían y se apoyaban, porque muchas veces pues tú como adolescente, porque no hay que olvidar que son menores que pueden entrar a partir de los 14 años, pues no te apetece quizá hablarlo más con adultos, con una trabajadora social o con una educadora, ¿no? Te apetece más hablarlo pues con tu compañera de habitación o con las mismas chicas que están allí. Entonces me parece importante crear un relato de los centros de menores desde el punto de vista de las chicas y todas las redes que crean entre ellas, y luego unirlo a la música, porque también era el día a día de mi hermana. Al final allí tienen muy pocas cosas, tienen un MP3, tienen un altavoz, no tienen conexión a internet, no tienen móviles, es el día a día, ¿no? Y cuando estás encerrada y estás en tu habitación, ¿qué vas a hacer? Pues vas a escuchar música para poder olvidarte un poco de la realidad, ¿no? Y me acuerdo también pues muchas conversaciones que mi hermana me pedía que le dijera canciones para que las educadoras se las descargasen, porque habían pensado en hacer un concurso de música allí dentro del centro. Entonces poco a poco fui creando este imaginario de, ostras, ¿qué pasaría si ahora mi hermana dentro crea un grupo de música que se llaman Las Lobas, que se quieren escapar a un concurso? Y poco a poco se fue formando, ¿no? la idea de la película. ¿De dónde sale el nombre de Las Lobas? Las Lobas, pues yo en ese momento tenía un grupo de amigas que nos llamábamos Las Gatas, y yo me estaba leyendo en ese momento el libro de Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pincoll-Estellés, que lo recomiendo mucho, que habla sobre la mujer que ha sido perseguida por la historia, como también han sido los lobos, y cómo se les quita el instinto, y me gustaba el hecho de salen las lobas, ¿no? Te sale este instinto y sale el poder de estas lobas y de grupo. Entonces fue como algo muy instintivo desde el primer momento, salen las lobas, fue muy desde aquí. Muy bien. Y Mabel, decimos que la música está muy presente en los centros, ¿no? Que deja de ser un espacio donde hay normas rígidas, o que también es un espacio de cuidados, ¿no? Pero la música puede aparecer de manera esporádica o de manera inesperada. De manera espontánea, ¿no? O sea, que incluso las mismas niñas pasan por el pasillo y están cantando. O cuando están haciendo cosas cotidianas como hacer la habitación y tal, o van con el MP3, o se están haciendo las zonas comunes, se les pone la música. Y entonces es como una herramienta que no es formal, pero que sí es informal y está muy presente a lo largo de todo el día. Antes me contabas que también usabais la música para despertar, por ejemplo, para... Sí, nosotras... Aquí está mi compañera. Sí, yo veo complicidades. Mi compañera, mi compañera durante unos cuantos años que hacíamos eso. Nosotros les poníamos música en un altavoz chiquitito que me regaló a la vez ella y ella, o sea, y entonces lo poníamos en mitad del piso y ahí las despertábamos con música. O sea, unos días pues era Roxette y otros días era alguna que les gustaba a ella, realmente lo que querían, ¿no? Y entonces está muy presente y está muy bien que estén ellas porque pueden reafirman confirmar, sí. Sí. Bueno, supongo que la música también puede ayudar a desatascar momentos que puede haber tensión o que puede haber, no sé, como malentendidos, ¿no? Porque al final en un centro hay un grupo de niñas que pueden venir de contextos muy distintos, con historias súper diferentes, y la música de alguna forma es un lenguaje común, ¿no? Un lenguaje universal, ¿no? No sé cómo se tranquiliza, apacigua o evade. Sí, también es una vía de autorregulación para ellas, ¿no? Cuando hay una escalada de conflicto, la música es como la desescalada del conflicto, ¿sabes? Se utiliza en muchos momentos, porque lo que quieren es como salir del grupo y entonces se van con su MP3, se van a la habitación y están ahí, y entonces ya puedes intervenir al cabo de media hora, 20 minutos, y ya puedes entrar de otra manera, ¿no? Se autorregulan mucho con la música.
tanto a nivel grupal como a nivel individual cuando están saturadas y no quieren hablar con nadie. No sé quién me contaba antes que también había este compartir desde un lugar que no era impositivo. Ahora escuchamos tu canción, luego escuchamos la mía. Sí, eso también pasa muchas veces, ¿no? Que se enchufa el MP3 a la tele y entonces hay como, igual hay 5 y entonces cada una va eligiendo una canción, ¿no? Y se respeta el orden, pues esta, ¿no? Pues ahora me toca a mí. Y es muy bonito ver eso, ¿no? Que están ahí tranquilas con su música, tranquilamente y se van respetando, ¿no? El turno de canción, que muchas veces eso es difícil de conseguir. ¿Y cómo era para ti, Valeria, la relación con la música? ¿Escuchabas música? ¿Tenías algún aparato para escuchar música? Sí, yo escuchaba música con un MP3, que eso va por niveles. Primero consigues un MP3, luego consigues un A ver, altavoz. más despacio, cuéntame esto de los niveles. Pues lo de los niveles es, por ejemplo, te portas 5 días bien, consigues un MP3. Te portas 10 días bien, un altavoz. 15 días bien, o sea, una televisión. Wow. Y portarse mal, ¿qué podía hacer? O sea, ¿cómo podías? Mierda, estoy en el cuarto día y he hecho algo que no. Por ejemplo, no comer pescado, no comer algo que no te guste, ya es una V. O liarla o cualquier cosa. O, por ejemplo, no querer hacer deporte. Ajá. Cualquier cosa así. ¿Y tú conseguiste tu altavoz? Sí. Ah, bueno, te portabas bien. Y para ti, Claudia, a partir de lo que Valeria te fue contando, de su experiencia del centro, la música también aparece como un espacio de evasión, ¿no? Y en ese sentido lo trabajas en la película. Si nos quieres contar cómo trabajas la música desde ahí, en la película. Sí, pues a raíz de lo que me contaba mi hermana, también del tema del concurso y todo, yo sí que llegué a la conclusión de que la música la utilizaba mi hermana como una forma de evasión de toda la realidad y también como una motivación en el día a día, ¿no? Porque al final, pues, lo que comentaba, que son menores que están pasando por procesos judiciales pues, con 14 años, que no es edad tampoco para pasar por procesos judiciales, y que tienen pues, contextos sociales y familiares complejos y además están encerradas con un horario muy concreto. Entonces yo quería utilizar la música en la película desde el propio día a día y cómo este sueño de creación de las lobas es lo que le da sentido a estas protagonistas para motivarlas allí dentro y poder pensar en un futuro mejor juntas y a través de ello. Entonces la introduzco pues con lo que dice Valeria, con el MP3, con el altavoz, con cositas pequeñas con las que ellas sueñan a lo grande realmente. Porque también creo que en estos momentos tu mente necesita también evadirse y como una forma de supervivencia. Entonces me parecía bastante coherente introducir la música por aquí. Y la música además en la película después va cogiendo una dimensión que es mucho más que una evasión, ¿no? Porque se convierte en creación. Entonces una vez empiezas a crearla, ya es expresión, es sentido de identidad, es empoderamiento. A lo mejor puedes hablarnos tú de esto, ¿no? Como alguien que crea música y que la hace, que... ¿Pero cuál es la pregunta? O sea, una cosa es escuchar la música y la otra es crearla. ¿Qué sucede cuando empiezas a crearla, ¿no? ¿Desde dónde sale? ¿Desde dónde creas tú la música? Desde uno, ¿no? Desde la vivencia personal de uno. Depende del género musical creo que escojas, pero justo en la peli, ¿no? Que está más vinculado con el rap y viene de eso. Al final el rap es un género musical que viene de la vivencia de cada uno, que probablemente los temas a tratar sean súper crudos, experiencias probablemente negativas, que muchas veces lo que hace que escribas eso y lo verbalices sea que te ayude a entender muchos problemas que tienes. Al final es terapéutico, ¿vale? Para la mayoría de personas que creo que escriben cerrándonos al rap, es algo que es mega terapéutico porque es abrirte en canal literalmente a tu vida y a todas las experiencias negativas que te pasan. Imagínate un niño de 14 años o una niña de 14 años que esté en un centro de justicia, que literalmente es que te han cogido el nido de casa, ¿no? y te han echado a los lobos, por decirlo de alguna manera. Así que creo que en esos espacios acceder a la música es fundamental. Fundamental, totalmente. Sí.
tú escribiste el tema principal de la película y el del patio junto a Nessa y a Corazé. Corazé. Y entiendo que para escribir ahí hay una mezcla de por escribir desde ti como Judá, pero también desde el personaje, ¿no? Y desde Yanira. ¿Cómo fue este proceso de creación? Pues fue un proceso de creación precioso, porque al final empaticé mucho con mi personaje y lo que hemos hablado antes, creo que Claudia y bueno, el equipo de casting hizo un casting como brutal, ¿sabes? Porque al final nuestros personajes con nosotros mismos tienen muchísimo que ver. Sí que es cierto que yo estoy acostumbrada a escribir como Uda y Uda soy yo y sé cuáles son mis vivencias y en ese sentido escribir desde Yanira fue más complicado porque tenía la sensación de que estaba invadiendo la vida de alguien que no era yo, ¿sabes? Y es inventarte algo, pero conseguí ser Yanira y estar en su piel y escribir a partir de eso y joder, es súper emocionante escribir desde su vida porque es una vida complicadísima. También estas amistades que se crean dentro y este grupo que para ella es súper importante y fue muy guay, fue una experiencia creo que llegamos a explicar, ¿sabes? Lo que significa para nosotros la música dentro del centro. No, y de alguna forma el hecho de crear juntas temas también hace que las lobas, este grupo imaginario en la película, de alguna forma no es tan imaginario porque pasa de verdad, o sea, todo lo que pasa en la película, siempre hablamos, ¿no?, de los límites del cine, ¿no?, de cuando entra la realidad en el cine y cuando el cine se convierte también en realidad, y ahí el grupo de amigas que son las lobas crean canciones y lo hacen de verdad, ¿no?, porque las canciones originales son vuestras. Totalmente, existió, o sea, el grupo de las lobas existió y creamos juntas y iremos al Primavera Sound a cantar algún día, a escenario de aquí mismo. Bueno, hablando del casting, que me parece súper interesante el casting, que aquí tenemos también a algunas de las actrices. No sé si Sara nos quieres contar. Lástima que no tenemos el micro. Vale, pues mira, mientras tanto vamos a ver cómo fue bueno, obviamente con Valeria, es tu personaje principal, te inspiras toda la película en ella. No estábamos seguras de que sería Valeria cuando estábamos produciendo, o sea, al principio en la película, cuando estábamos financiando, todavía no estaba libre, entonces, o sea, estaba en el centro. Entonces estábamos pensando que sería otra persona, una actriz, pero luego justo coincidió que Valeria salió. Si nos repasas, genial. Y bueno, ya habíamos hecho casting con otras chicas y cuando vimos a Valeria fue impresionante. Es su papel, no es ella, ¿no? Pero ¿cómo fue con el resto? ¿Con Judá también tenías claro? Con Uda, claro, yo cuando empecé a escribir la peli yo escuchaba mucho su música y claro, llevaba 3 o 4 años escuchando su música, de hecho ya en los dossiers ya ponía Uda, pero claro, no pensaba yo que fuera a ser realidad porque también vive en Madrid, yo pensaba esto se va a rodar aquí en Barcelona, también iban pasando los años, también por tema de edad, no creía que fuera posible. Sí. Pero luego cuando fue, pues es que yo creo que fue como un personaje como si lo hubiese escrito para ella y como que era para ella sí o sí, porque era constantemente desde que escuché el tema de Yo no me callo, era como esto es la energía de Yanira, era como la energía. Y luego con Sara... Si lo quieres contar tú, ¿se oye? Hola.